Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República, Economía para escuchar y entender. Y en esta ocasión vamos a tratar de entender en qué consiste el último reporte de estabilidad financiera del Banco de la República. Este es un reporte que se saca cada 6 meses y que sirve para hacerle seguimiento a la salud del sistema financiero. Y hay gente que dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues vamos a verlo, y vamos a verlo con expertos, a ver si nos traen buenas noticias o si debemos preocuparnos. Carlos Quicasán, el director del Departamento de Estabilidad Financiera del Banco de la República. Hola Mauricio, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Bienvenido. Y Juan Sebastián Mariño es el jefe de seguimiento de los riesgos sistémicos del Banco de la República. Bienvenido, Juan Sebastián. Un gusto, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué no arrancamos por allí, Carlos? Para la gente hablar de estabilidad financiera, ¿le parece que ese es un tema que les interesa a los banqueros? Porque entonces les analiza uno la estabilidad de sus instituciones y tal. Sin embargo, en la historia económica, no solo de América Latina, sino del mundo, los mayores problemas y perturbaciones que se han dado a partir de crisis financieras. ¿Por qué es importante preservar la estabilidad financiera en una economía? Pero en el Banco de la República, la estabilidad financiera lo entendemos como una situación que cumple con 3 condiciones principalmente. Primero, que haya un manejo eficiente, una asignación eficiente de los recursos de la economía. Segundo, un sistema que se caracterice por manejar los riesgos, por poderlos identificar, analizar y mitigar. Y tercero, por tener un sistema en el cual pueda absorber choques que se den por eventos externos, ¿sí? Que pueda el sistema absorber, y cuando se cumplen esas 3 condiciones, hablamos de que hay estabilidad financiera. ¿Y por qué es importante la estabilidad financiera? Porque sin estabilidad financiera no hay estabilidad macroeconómica, y por lo tanto para el Banco de la República no sería posible cumplir con su mandato constitucional de tener una inflación baja y estable. Por eso es importante poder tener estabilidad financiera. Tengamos presente que el sistema financiero funciona un poco como una especie de sistema circulatorio dentro de la economía que canaliza recursos desde el ahorro hacia la inversión, y eso pues es mucho más complejo que lo que yo estoy diciendo. Por eso, asignación de recursos eficiente quiere decir que no se vaya a bloquear de pronto ese tránsito de recursos hacia donde se necesitan y donde son importantes. El no tener en cuenta la posibilidad de minimizar riesgos y mecanismos para minimizar riesgos, pues podría ser que el sistema se descarrilara, y el no tener mecanismos para evitar que choques externos se traduzcan a la economía también llevaría a una situación de ese estilo. Nosotros durante la pandemia y después de la pandemia vimos un sector financiero en Colombia que la pasó difícil, tuvo tiempos difíciles, tuvo por ahí unos 3 trimestres bien complicados en términos de pérdidas, etcétera. Como toda la economía tuvo un gran choque, digamos, que tuvo que asimilar. ¿Ya salimos de eso? ¿Cómo van en este momento los establecimientos financieros en Colombia? Esa es una muy buena pregunta, Mauricio, y efectivamente tenemos señales de que ya salimos de esos tiempos de complicados para el sistema financiero y para la economía como tal. Efectivamente, después de la crisis vimos como el crecimiento, el crédito, decreció considerablemente en Colombia, ¿cierto? No obstante, con los últimos datos que tenemos, ya vemos que los créditos están presentando tasas de crecimiento positivas después de casi más de 2 años de presentar tasas de crecimiento negativas. Esto, pues cuando uno mira por modalidades, ve comportamientos heterogéneos, por ejemplo, los microcréditos, los créditos que se destinan a pequeñas empresas, y el crédito de vivienda, pues ha presentado tasas de crecimiento altas, más o menos del 5% en términos reales anuales, pero las 2 grandes modalidades de créditos, que son la cartera comercial, que es la que se destina a empresas, y la cartera de consumo, que es la que se destina pues a los hogares, a la persona de pie, pues habían presentado tasas de crecimiento negativas. Sin embargo, durante el periodo de marzo a septiembre de este año, pues ya vemos tasas de crecimiento positivas de estas 2 modalidades. Por un lado, la cartera comercial, que es la más grande, representa el 50% de los créditos de la economía colombiana, crece a tasas cercanas al 0%, entre 0 y 1%, y la cartera de consumo
que pesa más o menos el 30% de la cartera total, los créditos que son destinados a las personas, lo que hablamos de tarjetas de crédito, créditos de libranza, esos créditos habían presentado tasas de crecimiento negativas por más de casi 3 años, y ya con los datos preliminares que tenemos, a octubre de este año veríamos tasas de crecimiento positivas, lo que ha llevado a que los créditos en la economía pues presenten un mejor comportamiento. Eso, junto con un mejor comportamiento de la cartera, es decir, una menor morosidad de los deudores, ha llevado a que los establecimientos de crédito hayan podido mejorar sus rentabilidades, que fue un tema pues que mencionaste que estaba por debajo del promedio de los últimos años en lo que fue 2022-2023 como tal. Cuentas y cuentos. Suscríbete en Apple Podcast y Spotify. Bueno, Carlos, miremos las dos caras de la moneda de este negocio del sistema financiero, y que son dos caras de la moneda claves dentro de la economía. Por una parte, establecimientos de crédito, bancos, entidades financieras en términos generales. ¿Cómo se percibe la salud de esos establecimientos de crédito? Y ahora te pregunto por los otros. Ok, en cuanto a los establecimientos de crédito, vemos una salud o un comportamiento adecuado. Hemos visto, por un lado, indicadores de rentabilidad que han mejorado. Esto debido a que han tenido unas mayores inversiones que se han valorizado y adicionalmente debido a un menor deterioro de la cartera, lo cual pues implica menos costos para los establecimientos de crédito. Entonces eso ha llevado a que la rentabilidad haya mejorado y eso es bueno porque les permite tener un mayor margen de maniobra para enfrentar cualquier choque. Adicionalmente, uno normalmente analiza la solvencia, que es el capital que tienen los establecimientos de crédito como porcentaje de su activo, entonces entre más alta es mejor, y hemos visto unos niveles del 18% superiores a al 9% mínimo regulatorio, lo cual también muestra esa robustez del sistema. Y también en cuanto a la liquidez, uno analiza normalmente dos indicadores. Uno relacionado con la liquidez de corto plazo, lo que me muestra es si tienen los recursos suficientes de corto plazo para enfrentar choques de corto plazo de liquidez. Vemos indicadores del 180%, el mínimo regulatorio es 100%, entonces muy por encima del mínimo regulatorio, lo que muestra esa resiliencia en temas de liquidez. Y adicionalmente analizamos el coeficiente de fondeo estable neto, que es pues, un indicador que suena mucho en las noticias, el cual mide la liquidez estructural de los establecimientos de crédito y que vemos que también se ubica en niveles apropiados. Excelentes noticias. Después de ese bajonazo, de ese frenazo que tuvo el sistema financiero después de la pandemia, salen con buena salud las entidades financieras, los establecimientos financieros. La otra cara de la moneda, los que se endeudan los hogares, se endeudan las empresas y sobre todo, pues ahora que el consumo de los hogares está siendo un motor clave de la economía, uno siempre dice, ¿será que se están endeudando más de la cuenta? ¿Cómo están esos indicadores? Esa es una muy buena pregunta. En cuanto a los hogares, hemos visto que en línea con el menor crecimiento de la cartera de consumo que veíamos en los años anteriores, el endeudamiento de los hogares como porcentaje de su ingreso disponible disminuyó, ¿cierto? Sin embargo, como bien lo mencionas, hemos visto un crecimiento ahora de los créditos de consumo. Como lo mencioné, esperamos que ya octubre se observen tasas de crecimiento positivas y eso nos lleva a pensar a que el endeudamiento de los hogares aumente en los próximos meses. Y es algo pues que tenemos que monitorear. Adicionalmente es importante tener en cuenta que hemos visto pues también un mayor ingreso disponible en los hogares, en parte pues por un mercado laboral que se ha visto resiliente y por un porcentaje de remesas que pues como sabemos ha entrado un monto importante a la economía colombiana. Eso por el lado de los hogares. ¿Qué sucede por el lado de las empresas o el deudor más grande del sistema financiero? Hemos visto que la calidad de la cartera o la morosidad de la cartera se ha mantenido relativamente estable. Sin embargo, hemos visto una heterogeneidad por sector económico. Cuentas y cuentos. Economía para escuchar y entender. Bueno, ahí están los riesgos en medio de una situación razonable, una situación que está bajo control, pero hay unas señales alrededor que hay que ir monitoreando. Ahora, estos técnicos del Banco de la República no se limitan a identificar los riesgos, sino que tratan de modelarlos, de ver qué puede pasar. Hay unas pruebas, Juan Sebastián, de estrés financiero. ¿Qué es lo que quiere decir esas pruebas? Y en este caso, ¿qué arrojaron? Así es, Mauricio. Básicamente,
Las pruebas de estrés son unas herramientas que desarrolla el Banco de la República que permiten modelar bajo situaciones hipotéticas de alto impacto, pero muy poco probables, cuál sería la respuesta de todos los establecimientos de crédito y de qué manera tomarían decisiones para tratar de solventar esas situaciones altamente estresadas, como bien dice su nombre. Nosotros en el reporte de estabilidad financiera tratamos de adaptar en cada semestre esas situaciones a el contexto macroeconómico y macrofinanciero que estamos observando. En ese sentido, ¿cuál fue el escenario que estamos evaluando en esta oportunidad? Como bien decía Carlos hace un momento, estamos observando un entorno externo de alta volatilidad, alta incertidumbre y que para el caso colombiano se ha materializado en una situación fiscal mucho más difícil para el gobierno nacional. Lo que tratamos de hacer en esta oportunidad en el reporte es chocar fuertemente las primas de riesgo, que son básicamente para un público más Simularlas con un simularlas. aumento, digamos. Exactamente, para reflejar una percepción de riesgo más alta de los inversionistas hacia Colombia. Y eso tiene diferentes efectos. Esa mayor percepción de riesgo desvaloriza los títulos de inversión, tanto públicos, principalmente públicos, como también los privados. Tiene impactos sobre la inflación y bajo ese escenario, pues el Banco de la República, pues reitero, es una situación hipotética, pero tendría que responder con incrementos en tasas de interés para sostener la inflación. También hay un impacto macroeconómico y adicionalmente en términos de algunos sectores que estamos identificando como vulnerables, principalmente en la cartera comercial, rodamos algunos deudores. ¿Qué quiere decir esto? Que les asignamos una calificación de riesgo más elevada. Y esto tiene implicaciones porque los bancos en estas situaciones tienen que provisionar o guardar un cajoncito de plata en caso de que se les materialice ese riesgo, y eso tiene un impacto sobre su flujo de caja. Entonces, toda esta situación pues lleva por supuesto a que se deteriora el crecimiento macroeconómico, se deteriora el crecimiento de la cartera, se incrementa la morosidad, se desvalorizan los títulos en los que invierten los establecimientos de crédito, y esto lleva a deteriorar tanto su solvencia como su rentabilidad. Todo eso es un escenario hipotético, justamente de una situación extrema, para ver qué pasaría. ¿Y qué arrojaron las pruebas? Pues Mauricio, la buena noticia es que a nivel agregado encontramos que nuestro sistema financiero sigue siendo resiliente. Es decir, después de todos estos choques altamente hipotéticos y fuertes, como un todo el sistema financiero permanece con indicadores de solvencia por encima del límite regulatorio, lo cual nosotros consideramos como algo muy positivo. Ya cuando vamos a ver la distribución por establecimiento de crédito, ahí encontramos unas afectaciones mucho más particulares que por supuesto tienen que ver con el escenario que analizamos. Entonces, por ejemplo, aquellas entidades que están más cargadas en títulos de deuda pública o aquellos que están más cargados de deuda de sectores que consideramos vulnerables, pues tienden a sufrir un poco más en el escenario, pero reitero, el mensaje principal del reporte es que a nivel agregado, pues somos resilientes a un choque de unas características bastante fuertes y restrictivas. O sea, esta es la prueba ácida y arroja en general una perspectiva macro bajo control. El que quiera mirarse allá adentro y ver si estoy bien, si estoy mal, pues para eso es el reporte, entre otras cosas, para que cada cual sepa su posición relativa, sus riesgos relativos y pueda protegerse ante ellos. Pero hay otro elemento que ustedes estudiaron, Juan Sebastián, y son los fondos de inversión colectiva, que son unos fondos que son como unos actores nuevos o novedosos, ya no tan novedosos, pero relativamente nuevos dentro del sistema, que vale la pena hacerles seguimiento a ver qué y qué encontraron. Sí, Mauricio, efectivamente, en esta oportunidad en el reporte innovamos un poco y sacamos un capítulo especial sobre este tema de los fondos de inversión colectiva. ¿Qué son estos fondos? Son básicamente mecanismos que focalizan el ahorro y lo transforman en inversión. Y son uno de los principales mecanismos que tienen tanto hogares como empresas para hacer ese tipo de inversiones. ¿En qué consisten básicamente? Una gran cantidad de actores, tanto firmas como hogares, invierten pequeños paqueticos en un gran fondo que se junta todo y se invierte en cierto tipo de activos. Principalmente en que se invierte en títulos de deuda pública, en títulos de deuda privada, principalmente CDTs, que son la mayoría del portafolio de este tipo de fondos. Y también hay algo de acciones, bonos y otro tipo de activos financieros. Y se ha constituido como una opción bastante atractiva que ha hecho que crezca bastante en los últimos años. Y esto ha también repercutido en algo de riesgos para el sistema financiero,
porque están altamente interconectados por dos mecanismos principalmente. El primero es los títulos en los que invierten los fondos, que como ya había mencionado, invierten en el gobierno nacional a través de los TES, invierten en los bancos a través de los CDTs, invierten en las empresas a través de los bonos y en general tienen una gran cantidad de opciones de inversión. Y también están interconectados por las personas y empresas que invierten en ellos. Y ahí tenemos los mismos establecimientos de crédito, tenemos las instituciones financieras no bancarias, tenemos gobiernos, tenemos empresas. Entonces, están altamente interconectados y eso los hace bastante relevantes. ¿Y por qué son relevantes en términos de riesgos? Que al final es lo que nosotros evaluamos. Porque hay una categoría dentro de estos fondos que son los abiertos sin pacto de permanencia. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier inversionista puede entrar en cualquier momento del tiempo, pero así como puede entrar, puede sacar su plata en cualquier momento. Y en situaciones económicas demandantes o estresadas, en las cuales los agentes requieran su plata rápidamente, pues esto puede llevar a liquidaciones masivas y se podría generar pues algo de estrés para estos fondos en el sentido que tendrían que irse a su efectivo para compensar esas salidas o liquidar algunos activos. La buena noticia es que un capítulo como estos permite hacer una especie de diagnóstico, una caracterización de lo que está sucediendo con esos fondos para anticiparse y evitar posteriormente que esos riesgos se materialicen. Supongo que en todo el mundo se está avanzando en la evaluación de esos fondos y en la caracterización y las mejores medidas para enfrentar una situación de esas. Pues ahí está el balance. A mí me parece que es un balance bueno. Está después del ciclo negativo del crédito que se dio pospandemia, están saliendo adelante los establecimientos de crédito con buenos indicadores de salud en términos generales, de solvencia, de liquidez. Por otra parte, los actores económicos también tienen buenos índices de deuda frente a su propio ingreso, las empresas y los consumidores. Hay diferencias entre empresas, por supuesto, y hay que mirarlas con lupa, pero estamos preparados internamente para enfrentar grandes riesgos. Eso es lo que hacen esas pruebas de estrés, tratar de ver si se materializan los riesgos o de deuda pública a través de los TES, que todo el mundo invierte, mucha gente invierte en TES, muchos actores económicos y esa concentración puede ser delicada, o si se materializan los riesgos internacionales, ya sea de guerra comercial, de salida de capitales o algo parecido. ¿Me perdí de algo? Juan Sebastián, Carlos. Está muy bueno el resumen. Muy bueno. Bueno, no, pues muchas gracias. Carlos es el director del Departamento de Estabilidad Financiera del Banco de la República y Juan Sebastián está a cargo del seguimiento de los riesgos sistémicos y nos han ayudado a entender esta situación de este reporte de estabilidad financiera que sale cada 6 meses y que estábamos esperando porque la gente dice, estamos creciendo de manera frágil. No, estamos creciendo de manera sólida y los indicadores son buenos. Muchas gracias por haber estado en el podcast. Gracias Mauricio por la invitación. No dejen de seguirnos la próxima vez en Cuentas y Cuentos, este podcast del Banco de la República que hace los análisis periódicos de las distintas variables, de los distintos documentos, de las medidas de política en esta economía para escuchar y para entender. Muchas gracias. Cuentas y Cuentos.